Era una noche cerrada. El cielo estaba cubierto de nubes negras y no había luna. Marcos conducía su tráiler por una carretera secundaria rumbo al sur de México, cerca de la frontera con Chiapas. Llevaba horas manejando y la radio solo emitía estática. La neblina comenzaba a formarse entre los árboles que bordeaban la carretera, y la sensación de soledad se hacía cada vez más pesada. Eran casi las 3 de la madrugada cuando la vio por primera vez. A un costado de la vía, una niña vestida con un camisón blanco, descalza, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Marcos dio un frenazo brusco. El corazón le latía como nunca. Miró por el espejo retrovisor. La niña ya no estaba. «Estoy alucinando, necesito dormir», murmuró mientras se frotaba los ojos. Avanzó unos metros más y volvió a verla, esta vez justo en medio de la carretera. Frenó tan fuerte que las llantas chirriaron. La niña levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran completamente negros. No tenía pupilas, no tenía alma. Marcos sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Intentó poner reversa, pero la palanca se trabó. La niña desapareció de nuevo. Tomó su celular para pedir ayuda, pero no tenía señal. Apagó el motor por un momento y respiró hondo. Cuando volvió a encender el tráiler, la niña ya estaba sentada en el asiento del copiloto. No dijo nada. Solo lo miró fijamente. ¿Qué quieres?», preguntó Marcos temblando. Ella sonrió. Pero no era una sonrisa inocente. Era una mueca retorcida, diabólica. En un susurro, le dijo: «¿Tú aceptaste el pacto, Marcos, o ya lo olvidaste?». Marcos sintió como el mundo se le venía abajo. Años atrás, cuando su esposa enfermó, había buscado todo tipo de ayuda. Fue con curanderos, brujos y hasta contactó con un sacerdote satánico que prometía salvarla a cambio de una ofrenda futura. Desesperado, aceptó. Su esposa sanó milagrosamente, pero él jamás pagó el precio. No puede ser, eso fue un error, yo no creía en esas cosas», gritó. La niña desapareció del asiento. De pronto, todas las puertas del tráiler se cerraron violentamente. La radio empezó a emitir una voz distorsionada que decía: «Tienes una deuda pendiente, sangre por sangre, alma por alma». Las luces del tablero se apagaron. El tráiler comenzó a andar solo. Marcos gritaba, golpeaba el volante, intentaba frenar. Pero el vehículo seguía, a toda velocidad, guiado por una fuerza invisible. La carretera se volvió más angosta. El pavimento se desvaneció. Estaban entrando en un camino de tierra que no aparecía en ningún mapa. A los lados, figuras encapuchadas lo observaban. Tenían rostros deformes, con cuernos, garras y lenguas bífidas. Marcos sudaba frío. El tráiler se detuvo en seco frente a una iglesia abandonada. La cruz estaba invertida. La niña lo esperaba en la entrada, ahora con los ojos ensangrentados. Le hizo una seña para que bajara. Él lo hizo, como hipnotizado. A medida que avanzaba, sus pies se hundían en la tierra, como si lo jalara algo desde abajo. «Esta es tu hora, Marcos. Llegó el momento de pagar», dijo la niña. Marcos cayó de rodillas. Las figuras encapuchadas comenzaron a rodearlo, cantando en una lengua muerta. La niña sacó un cuchillo de obsidiana. Lo levantó con ambas manos mientras la tierra temblaba. «No. Por favor, dame otra oportunidad. Llévate a otro. Cualquiera», suplicó. Pero ya era tarde. La hoja del cuchillo brilló por un segundo antes de clavarse en su pecho. Un alarido desgarrador se escuchó por kilómetros. Y entonces, todo quedó en silencio. Al amanecer, la policía encontró el tráiler estacionado frente a una carretera recta y solitaria. No había señales de la iglesia, ni de figuras, ni de la niña. Solo estaba el cuerpo sin vida de Marcos en el asiento del conductor, con una sonrisa torcida y los ojos completamente negros. Desde entonces, otros conductores aseguran haber visto a una niña vestida de blanco en esa misma carretera, justo antes de que sus motores fallen, justo antes de que todo se vuelva oscuridad. Dicen que si la ves y no huyes, ella subirá a tu vehículo y cobrará una deuda que tú ni siquiera sabías que habías adquirido. Ella es la recolectora de pactos incumplidos. La hija del demonio. La niña de la carretera. La muerte de Marcos fue solo el principio. A las pocas semanas del hallazgo, comenzaron a circular rumores entre los camioneros.
Algunos hablaban de una ruta maldita, otros juraban haber visto a una niña con vestido blanco parada en medio de la vía, justo a las 3 de la mañana. Todos coincidían en lo mismo: cuando aparecía, algo terminaba muy mal. Uno de esos camioneros era Samuel, amigo cercano de Marcos. Al enterarse de su muerte, sintió una mezcla de miedo y culpa. Ambos habían ido juntos a aquel ritual años atrás. Samuel también había hecho el pacto, pero nunca lo pagó. Ni siquiera creyó que fuera real, hasta ahora. Inquieto, decidió investigar por su cuenta. Volvió al mismo pueblo donde se hizo el pacto, un lugar olvidado en las montañas, donde aún vivía el brujo que lo contactó la primera vez. El anciano, ahora más encorvado y ciego de un ojo, lo recibió como si lo esperara. ¿Has visto lo que pasa cuando se incumple el trato, verdad, Samuel? ¿Qué es esa cosa? ¿Quién es esa niña? No es una niña. Es un demonio menor, una recolectora del abismo. Se presenta como inocente, pero su esencia es más antigua que cualquier religión. Cuando firmas con sangre, sellas tu alma. Solo ella decide cuándo y cómo cobrar. ¿Y cómo se detiene? El brujo guardó silencio. Luego sonrió con tristeza. No puedes detenerla, pero puedes ofrecerle algo mejor. Samuel no durmió esa noche. El rostro de Marcos, con los ojos negros, lo perseguía. Pensó en su hija, en su esposa, en lo que pasaría si la niña iba por ellos. Decidió poner fin a todo. Una semana después, iba manejando su tráiler por la misma carretera maldita. Eran exactamente las 3 de la madrugada cuando el motor se apagó. Las luces titilaron. Y allí estaba ella. Al borde de la vía, quieta, mirando hacia el vehículo. Samuel bajó lentamente. Llevaba un espejo antiguo, envuelto en mantos bendecidos. El brujo le había explicado que, aunque no podía matarla, sí podía atraparla por un tiempo. Pero tenía que mirarla directo a los ojos. Sin pestañear. Ella comenzó a caminar hacia él. Su vestido ondeaba como si hubiera viento, aunque todo estaba en calma. Su cabello negro caía sobre su rostro, y al levantar la cabeza, sus ojos eran 2 vacíos insondables, más profundos que la noche. «Hola, Samuel», dijo con voz suave. «Sabías que vendría por ti». «No más, maldita», gritó él, alzando el espejo. «Te encierro en tu propio reflejo». La criatura gritó, un chillido tan agudo que agrietó el vidrio del espejo. El suelo tembló, las luces del tráiler explotaron. Pero Samuel no bajó el espejo. La apuntó directo a los ojos. La niña comenzó a desvanecerse, como si fuera absorbida por el cristal. Durante unos segundos, todo quedó en silencio. Luego, el espejo cayó al suelo. Dentro, en el reflejo, la figura de la niña golpeaba el vidrio con furia. Samuel respiró con dificultad. Había funcionado. El espejo estaba intacto. Tomó un mazo, lo envolvió en cadenas y lo enterró bajo una losa en el terreno de su familia, con símbolos de protección tallados en piedra. Pensó que todo había terminado. Pero los rumores no tardaron en regresar. Un joven que paseaba por la carretera encontró un espejo antiguo tirado entre la maleza, a la orilla de la vía. Se lo llevó como recuerdo, sin saber lo que contenía. Horas después, su familia encontró su auto estrellado, sin rastros del cuerpo. Solo el espejo, limpio, intacto, y con el reflejo de una niña de blanco, sonriendo. El espejo fue llevado por el joven a una casa en las afueras del pueblo, una pequeña finca donde vivía con su abuela, doña Carmen, una mujer sabia y temida por muchos por su conocimiento en antiguas prácticas de protección espiritual. La noche en que el joven llegó con el espejo, lo colocó en su habitación, justo frente a su cama. A las 3 de la mañana, la niña apareció nuevamente. Primero se escuchó un leve crujido. Luego, una voz infantil que murmuraba desde el reflejo. El joven despertó sobresaltado, encendió la lámpara, y vio cómo la niña lo observaba desde dentro del espejo, sin moverse, pero con una sonrisa más amplia, más cruel. Gritó, pero su voz no salía. Estaba paralizado. El espejo vibró. Grietas comenzaron a formarse. La niña levantó una mano desde dentro y apoyó su palma en el vidrio. La habitación se volvió helada. La abuela, que dormía en la habitación contigua, despertó por el repentino silencio antinatural. Al entrar, vio el espejo a punto de estallar. Sin perder un segundo, lanzó agua bendita al marco y gritó un conjuro ancestral que había aprendido de su madre.
El espejo chilló como un animal herido. La figura de la niña retrocedió, pero no desapareció. El daño ya estaba hecho. La abuela reunió a varios curanderos del pueblo. Todos sabían que el espejo no podía destruirse con fuego, ni enterrarse nuevamente. Solo había una forma de romper el vínculo definitivamente, devolver el espejo al lugar donde se originó el pacto. Aquel terreno en medio del monte, cerca de la iglesia invertida. Pero nadie quería ir. Nadie quería enfrentarse a la niña. El joven, sintiéndose culpable, decidió hacerlo solo. Tomó el espejo, lo envolvió en tela negra con símbolos protectores y lo subió al viejo coche de su abuelo. Manejaba mientras oraba. La carretera estaba vacía, pero el ambiente era pesado. El aire sabía a hierro. En su retrovisor, la tela comenzaba a moverse sola. Al llegar al terreno maldito, sintió como si el bosque respirara. La iglesia invertida estaba allí, nuevamente erguida en medio de la nada, como si nunca hubiera desaparecido. Caminó hacia ella, con el espejo en las manos, mientras los árboles susurraban su nombre. Dentro, el altar estaba cubierto de huesos. La cruz invertida brillaba en rojo. En el centro, la niña lo esperaba. Esta vez sin sonrisa, solo con una mirada de profundo odio. «Devuélveme lo que es mío», dijo. El joven se armó de valor. Levantó el espejo y lo colocó en el altar. Recitó las palabras que la abuela le enseñó: «De donde viniste, a donde perteneces. Tu reflejo será tu prisión, y tu rostro, el olvido eterno». El espejo tembló. La niña gritó. El suelo se abrió. Un viento negro salió del cristal y absorbió todo: gritos, polvo, sombras. La iglesia colapsó sobre sí misma. El joven cayó al suelo, inconsciente. Despertó al amanecer. El terreno estaba vacío. No había iglesia, ni altar, ni espejo. Solo él, tirado entre la tierra mojada. Regresó al pueblo. Lo primero que hizo fue romper todos los espejos en su casa. No volvió a mirarse en ninguno. Los rumores de la niña cesaron durante años. La carretera volvió a la calma. Los camioneros ya no reportaban apariciones, ni ruidos extraños, ni motores que se apagaban a las 3 de la mañana. Pero hace una semana, un turista que recorría la zona encontró un trozo de vidrio antiguo en medio del monte. Era una pieza de espejo, pequeña, triangular, con una figura diminuta de una niña que lo observaba desde adentro. Y desde entonces, la carretera volvió a hablar.